¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana y 1 minuto. Gracias por estar con nosotros esta mañana de día jueves. Vamos a comenzar nuestra revisión. Tenemos 30 minutos de información, es lo más importante del día, los temas más relevantes de las últimas horas. Los revisamos a continuación. Partimos con nuestros titulares y estaremos contándoles primero sobre las correcciones que ha hecho el Banco Central en su último informe de política monetaria. Ayer, la presidenta del banco, Rosana Costa, junto a los consejeros, llegaron hasta el Senado para exponer los detalles de este IPOM correspondiente a septiembre, el tercero del año, y que muestra ya una mirada mucho más fina respecto a cómo está proyectando el Banco Central la economía para este 2023. Hay una leve corrección al alza en la inflación, pero sobre todo hay un techo mucho más bajo para el crecimiento económico. Vamos a revisar en detalle cuáles han sido los ajustes que ha hecho en este IPOM el Banco Central y también las proyecciones para el 2024 después de la presentación del día de ayer. En un tema vinculado también a el Banco Central esta semana decidió recortar la tasa de interés en 75 puntos base en una discusión donde hay muchos economistas que plantean que la decisión del Banco Central debería ser incluso más agresiva que eso y acelerar ese recorte de tasa para darle más actividad a la economía. Bueno, en una nota vamos a analizar cuál es el impacto que tendrá en distintos sectores esta reducción de la tasa de interés por parte del Instituto Emisor. También les contamos de algunos datos bien importantes que muestran de alguna manera cómo se está comportando la economía. De este caso son datos publicados por Equifax, empresa de análisis de datos, que muestra que la creación de empresas en nuestro país cayó un 19% si es que lo comparamos con el año 2022, hasta la fecha, por supuesto, y reporta cerca de 5.500 creaciones de empresas mensuales. De qué manera se está comportando y cómo se interpreta también esta tendencia. Eso lo revisamos en minutos. Y en la entrevista del día de hoy vamos a analizar un tema muy relevante para nuestro país, el enorme desafío por delante que hay respecto a la transición energética. Incorpora distintos actores y uno de ellos es el segmento de la distribución, es decir, aquellas empresas que llegan con la electricidad directamente al consumidor final. Pues bien, desde ese segmento dicen que en el contexto de esta discusión no se está considerando de manera adecuada el rol que juegan estas empresas en un proceso tan complejo de tantos detalles como es el de la transición energética, pero sin duda uno muy relevante para el futuro de nuestro país. Bueno, vamos a estar conversando en la entrevista del día de hoy sobre el avance de esta discusión a nivel público. Y como siempre partimos con los números del día. Veamos qué está ocurriendo en las bolsas a esta hora de la mañana, 8:03 minutos. En Europa a esta hora en terreno positivo están operando las bolsas con el Eurostoxx que pondera 0,01%, mientras que en Londres está subiendo 0,39% a esta hora de la mañana. Mientras el Nikkei y la bolsa de Hong Kong están mostrando resultados negativos para el inicio de la jornada. Ya cerraron sus transacciones en terreno negativo ambas, con caída de 0,75% en Japón, 1,34% en Hong Kong. Veamos qué es lo que ocurrió ayer también en la Bolsa de Comercio de Santiago a nivel local. El impacto también estuvo dado fundamentalmente por lo que había ocurrido en la jornada a nivel internacional, donde las bolsas retrocedieron. Bueno, el IPSA también cayó y lo hizo en 0,37% para llegar a los 5.905 puntos. Bien digo, el dólar por otra parte llegó a los 871, leve baja desde los 875 que había cerrado el martes. Por último, la UF se cotiza hoy en 36.162 pesos. Bien, vamos a revisar entonces el detalle de las informaciones y partamos, por supuesto, por la noticia más relevante de la jornada. Tiene que ver con el informe de política monetaria que entregó el Banco Central. Como les contábamos en este informe, su tercera actualización del año, es trimestral este reporte, el Banco Central hizo un ajuste más específico. Acotó el rango de las proyecciones para este año 2023 y también para 2024. Veamos cuáles fueron los cambios en relación al IPOM que se había publicado en el mes de junio. La siguiente
gráfica lo vamos a ver con claridad. Respecto al Producto Interno Bruto, el Banco Central ayer establece un techo más bajo para el crecimiento de este año. De acuerdo al Banco Central, la economía chilena, en el mejor de los casos, estaría en el nivel de 0% de expansión, es decir, un nivel neutro, sin variaciones. Y ese techo es el que se modifica respecto al IPOM de junio, cuando el Banco Central todavía veía alguna luz de esperanza de que pudiéramos llegar a crecer durante este 2023. Respecto a la inflación, hay una leve corrección al alza, es un 4,3% lo que está proyectando el Banco Central como inflación a diciembre de este año. Pero hay un dato más relevante todavía que tiene que ver con la inflación subyacente. Este es un indicador que muestra cómo se está comportando la variación de precios sin los volátiles, sin esos componentes que varían con mucha más fuerza mes a mes. Y ahí hay una corrección a la baja, es decir, la inflación está tendiendo a la baja de manera sostenida. Ese es el corazón, digamos, de la medición que hace el Banco Central. Por último, en términos de inversión, se proyecta una caída, pero menor a la que se había estimado en junio, 1,2% para este año. Una demanda interna que cae con más fuerza, 3,7% en términos de consumo, mientras que la demanda interna caería un 4,3%, los datos más relevantes de este IPOM 2023 de septiembre. Ahora, el Banco Central también hace proyecciones para lo que viene hacia adelante y ya vamos a escuchar el análisis de Rosana Costa porque es bien interesante en torno a ese tema. Aquí sí hay algunas novedades, sobre todo en la mirada que tiene el Banco Central, no tanto en los números. Miren, respecto al 2024, la economía crecería hasta un 2,25%. El rango que entrega el Banco Central va de 1,25% a 2,25%. No hay variación en ese sentido respecto al IPOM de junio. Hace 3 meses atrás se estaba proyectando lo mismo. La inflación sería levemente más alta, llegaría a un 3%, mientras que la inversión nuevamente se contrae igual que el 2022. Este dato es muy relevante porque es lo que activa finalmente la actividad económica, el crecimiento económico. La caída, eso sí, para 2024 sería de 0,6%, levemente inferior a la caída proyectada en junio pasado. Con esos datos entonces podemos pasar a revisar ya el mensaje también que entregó Rosana Costa, bien interesante respecto a los temas que aborda precisamente el IPOM. Entre ellos tiene que ver con la situación del empleo, por ejemplo, donde el Banco Central ha visto una contracción en la creación de puestos de trabajo de la mano con una actividad económica que sabemos ha ido a la baja. Escuchemos qué fue lo que dijo Rosana Costa al respecto. La creación de empleo se mantiene acotada con débiles expectativas sobre su desempeño futuro. El desempleo ha oscilado entre 8,5 y 8,8% por varios meses, en medio de una recuperación mostrada por la fuerza de trabajo. El crecimiento de los salarios reales ha ido aumentando y en ello ha incidido el alza del salario mínimo y la reducción de la inflación. Tanto la proyección de inflación como la de actividad consideran el impacto que tendrá en el corto plazo las inundaciones que sufrieron varias regiones del país durante agosto. Los temporales han impactado principalmente a las actividades como la agricultura y a través de ella la disponibilidad de algunos alimentos. A nivel macroeconómico, los efectos negativos sobre la actividad se contraponen al mayor valor agregado que se obtiene en generación hidroeléctrica, tal como ya observamos en el mes de julio. En cuanto a la inflación, la proyección considera alzas puntuales en algunos alimentos cuyo impacto es acotado. Ese último punto es muy interesante porque el impacto de las últimas lluvias sería entonces acotado a nivel de precio fundamentalmente. También dentro de la actividad económica no cambia de manera sustancial, en definitiva, las proyecciones que está haciendo el Banco Central, tanto en términos de actividad económica, de crecimiento, como desde el punto de vista de la inflación, que era un tema que preocupaba evidentemente por el impacto que había tenido sobre todo en la zona centro y sur de nuestro país. Ahora, pongan atención a la siguiente declaración de Rosana Costa. Es bien interesante el mensaje político que entrega también el Banco Central directamente a las autoridades. En un momento de ajuste de la economía, el Banco Central ha hecho su tarea desde el punto de vista de la política monetaria. Ahora, si es que se quiere crecer más, eso ya empieza a depender también de otros actores en la economía local. Desde el Banco Central, nuestro aporte es ofrecer precisamente estabilidad con condiciones financieras adecuadas que sean favorables para el desarrollo de los negocios, la inversión y el crecimiento.
Con esto, como mencioné hace algunos momentos, despejamos el camino para que la economía despliegue sus capacidades. Es por lejos nuestro mayor aporte al país. No obstante, el desarrollo de estas capacidades escapa a lo que la política monetaria y financiera pueden hacer. En diversas oportunidades hemos mencionado la relevancia de llevar a cabo políticas que permitan mejorar la productividad de nuestra economía. Por ejemplo, a través de la educación, que sigue siendo un factor clave, o bien a través de la capacitación. Nuestra economía volverá a crecer a niveles acordes, como decía, con su potencial. Pero debiéramos preguntarnos si eso es suficiente o no y qué podemos hacer para mejorar esas tendencias. Bien, ahí estaba el mensaje, bien interesante. Veremos también cómo eso es recibido por parte de las autoridades, que hubo, por supuesto, muchas reacciones ayer tras este IPOM que entregó el Banco Central en el Congreso, pero también donde analizamos en la siguiente nota los efectos que la tasa de interés, el recorte de la tasa de interés se podría generar en la economía local. Lo vemos en el siguiente informe. Este IPOM confirma las buenas noticias que ya observábamos hace un tiempo. La inflación está disminuyendo. Un mensaje tranquilizador sobre la evolución de la economía chilena fue el que entregó la presidenta del Banco Central a los senadores al explicar el último informe de política monetaria. Es que tanto el IPOM de septiembre como la reducción de 75 puntos base en la tasa de interés confirman que la economía se sigue ajustando al ritmo que espera el ente emisor. Uno tiene lecturas más positivas de este informe cuando uno mira que el proceso de rebalanceo de la economía ha avanzado y cuando uno compara este informe con el que vinimos a presentar en septiembre del año pasado, el que ustedes mismos definieron como más bien oscuro, pero también podemos decir que ya se empiezan a notar señales de que el proceso de balanceo de la economía está rindiendo frutos en la inflación. Es un crecimiento de los precios acorde con lo que la economía va requiriendo para hacer ajustes. Ajustes como el que se concretó ayer con una nueva reducción, esta vez de 75 puntos bases en la política monetaria. Con esta segunda baja consecutiva, ahora la tasa de interés de referencia se ubica en 9,5% y de acuerdo a las proyecciones de la autoridad económica, esta finalizaría el año cerca del 8%. Pero, ¿qué implica todo esto para nuestros bolsillos? Esto para las personas implica que las tasas de interés de los créditos de consumo, que son más de corto plazo, se pueden acceder ahora a tasas más baratas. En términos prácticos, por ejemplo, entonces, conseguir un crédito para comprarse un auto se va a poder hacer a una tasa más barata, lo que implica pagar menos intereses. La otra cara de la moneda es que también las tasas de ahorro son más bajas. Entonces ahora, si yo quiero conseguir un depósito a plazo, me va a pagar menos intereses de lo que hacía antes, y a medida que baje la TPM, me pagará cada vez menos intereses. La otra cara de la moneda son los créditos hipotecarios, en que si bien la tasa de interés influye, al ser a largo plazo hay muchos otros factores que determinan su evolución. Para los créditos hipotecarios, la historia es distinta. Los créditos hipotecarios son préstamos de mucho más largo plazo, de 20, 30 años, y dependen de factores que son mucho más externos que los créditos de corto plazo. Por lo tanto, pueden haber caídas marginales en las tasas de crédito hipotecarios con la caída en la TPM, pero no se van a ver unas caídas significativas. Y hacia fines del próximo año estaríamos en condiciones de repetir, por lo menos en materia inflacionaria, lo que teníamos el año 19 y veremos si las tasas hipotecarias también pueden ajustarse a menos del 5%. Pero aunque este IPOM confirma la trayectoria a la baja en la tasa de interés, también hubo otras correcciones como en el crecimiento y en la inflación para este año. El informe no trae grandes novedades en cuanto a proyecciones, salvo que se descarta una cifra de crecimiento positivo. En el último informe, el Banco Central había dado un rango que de alguna forma decía podemos crecer un poquito, 0,25%. Ahora eso se descarta y desde el punto de vista de la inflación vemos una pequeña corrección, la cual cerraría en torno a 4,3%, pero es un cambio que no es significativo, así es que a grandes rasgos diría yo, el panorama económico central para la economía chilena, crecimiento e inflación, se mantiene. Y en ese sentido destacamos ese mensaje, que hay mayores presiones en la inflación de corto plazo, pero no cambia mucho la convergencia hacia el mediano plazo, así que la trayectoria de política monetaria hacia adelante debería seguir disminuyendo de manera gradual. Datos que también fueron recibidos con optimismo por el ex mandamás del ente emisor y hoy jefe de la billetera fiscal. Creo que es un IPOM que ratifica una evolución positiva de la economía.
Y en cuanto a la evolución futura, lo que vamos a tener es que justamente, dado que el Banco Central está bajando las tasas de interés, entonces eso va a tener un efecto positivo sobre la demanda interna y la economía va a empezar a registrar cifras positivas de crecimiento ya en los últimos trimestres de este año y ciertamente durante todo el año próximo. Es que de cara al 2024, las proyecciones del Banco Central reafirman la visión de que por fin se logrará que la inflación converja a su meta de 3% y también que la economía se expandiría cerca de 2%, es decir, que el país volverá a crecer. Son las 8:15, hacemos la pausa aquí en Agenda Económica, ya seguimos con más informaciones. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:19, y vamos a conversar de un proceso muy relevante para nuestro país en materia energética que se ha definido además como un gran desafío, pensando sobre todo desde el punto de vista de la carbono neutralidad hacia adelante, que tiene que ver con el proceso de transición energética, una iniciativa que requiere una discusión múltiple entre distintos actores, por supuesto, que están involucrados en este proceso de generación de energía y luego, por supuesto, de distribución de la misma. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto a esta hora con Juan Meriches, el director de Asuntos Públicos de la Asociación de Empresas Eléctricas. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Buenos días. Buenos días, Juan. A todos los televidentes de CNN esta hora. Bueno, este es un tremendo desafío de largo plazo, además, que tiene nuestro país, el de la transición energética, ¿no? Pero es interesante conocer la mirada desde las distribuidoras, también pensando en el rol que cumplen. Ustedes son las empresas que llegan, en definitiva, al cliente final y por ese sentido hace muy especial el rol que tienen en este proceso de transición. ¿Cómo han entrado ustedes en la discusión pública respecto a esta transición energética, Juan? Sí, efectivamente, como tú dices, Sebastián, hoy día las personas en sus casas probablemente tienen claridad. Hoy día el sector eléctrico, ¿cierto?, tiene tres grandes espacios en la cadena: la generación, la transmisión y la distribución de electricidad. Nosotros, como distribuidoras eléctricas, como bien decías tú, somos el rostro visible, ¿cierto?, de cara a la ciudadanía de esta cadena de electricidad. Sí. Y desde esa perspectiva creemos que cumplimos un rol muy relevante respecto a lo que va a ser el proceso de descarbonización de la matriz eléctrica en función de los requerimientos que tenemos como país de cara al cambio climático y a las metas que nos hemos propuesto. Hoy día el país ha estado centrado fundamentalmente en el proceso de descarbonización que uno llama aguas arriba, ¿cierto? Ajá. En términos de sacar centrales a carbón y poner centrales más limpias en base a energías renovables. Sin embargo, la descarbonización no se agota ahí. Hay un proceso de descarbonización que tiene que ver con cómo esa transición energética llega a los hogares, efectivamente, donde la distribución eléctrica juega un rol fundamental. Cuando hablamos de descarbonización a nivel de hogares, hablamos, por ejemplo, del reemplazo de calefacción hoy día en base a combustibles fósiles o a leña por calefacción eléctrica, sí. O cuando hablamos del desarrollo masivo de generación distribuida o de la penetración, ¿cierto?, de la electromovilidad. Hoy día algunas de esas tecnologías todavía son costosas, pero lo que vemos es que, y lo que nos demuestra la experiencia y lo que ha pasado en otros países, es que el costo de desarrollo de esas tecnologías va a ir bajando en el tiempo. Y por lo tanto es inminente, ¿cierto?, que haya un desarrollo masivo de esas tecnologías. Y por lo tanto lo que no puede pasar es que no estemos preparados para enfrentar eso. Ese es el punto fundamentalmente. Y desde esa perspectiva de la masificación que eventualmente va a ocurrir en algún momento, ¿de qué forma es necesario fortalecer el rol de las distribuidoras en ese proceso de transición para que sea exitoso también? Sí, mira, hoy día lo que nosotros vemos es que en la agenda que el gobierno ha presentado, ¿cierto?, en este segundo tiempo de la transición energética, lamentablemente hoy día la distribución eléctrica aún está ausente. Y el problema que tenemos es que hoy día la regulación de la distribución eléctrica es una regulación que tiene 40 años sin grandes modificaciones y por lo tanto está diseñada para otros objetivos de política pública. Sin embargo, para los desafíos que tenemos de cara al futuro, es una regulación que está obsoleta y hoy día estamos atrapados en esa regulación obsoleta. Por lo tanto, creemos que lo que se requiere es llevar adelante una hoja de ruta que permita precisamente modificar esa regulación y ponerla de acuerdo a los tiempos para hacer frente a los desafíos que vamos a tener como país en las próximas décadas. Juan, ¿qué pasa si es que no se actualiza esa regulación, por ejemplo, en el sector de distribución? ¿Qué efectos tendría eso en el proceso de transición energética? Mira, te lo voy a poner en un ejemplo muy concreto. A ver.
un vehículo eléctrico, ¿sí?, consume en promedio lo mismo que un hogar al mes, un hogar promedio en Chile. Por lo tanto, en la medida que vayamos viendo una masificación de la electromovilidad y por lo tanto una mayor necesidad de conexión de los clientes de sus vehículos eléctricos en sus casas, ¿cierto? Lo que vamos a ver también es un mayor requerimiento para la red. Y las redes efectivamente no están preparadas hoy día para ese mayor requerimiento. Lo que necesitamos es generar las inversiones necesarias para que eso ocurra. Pero lo que vamos a ver, si no, es la imposibilidad efectivamente material de que esas mayores conexiones y esos mayores requerimientos se puedan ver satisfechos. Y eso lo que va a generar naturalmente va a ser obviamente una menor calidad de servicio, va a generar eventualmente interrupciones. Por lo tanto, el llamado que nosotros estamos haciendo es a pensar hoy, con sentido de urgencia, los cambios que vamos a requerir, probablemente no mañana, no pasado mañana, pero sí de aquí a un par de años más, cuando estos requerimientos sean más intensos. Si no partimos hoy, vamos a llegar tarde. Sí, claro. Y afectando además a los consumidores finales, digamos, a los clientes de los hogares, que son los destinatarios en definitiva de una política como esta. Claro, uno piensa a nivel industrial, en los grandes clientes también, en el proceso de transición me refiero, pero los destinatarios finales de una política son las personas. Mira, nosotros hemos digamos, puesto en la agenda la necesidad de pensar esta transición energética con un foco en las personas. O sea, no podemos olvidarnos por qué hacemos lo que hacemos como industria, ¿sí? Y desde esa perspectiva, la importancia de que esa transición llegue a los hogares es fundamental. Y sin redes de distribución eléctrica robustas, fuertes, resilientes, sobre todo pensando también en los fenómenos de cambio climático que hemos estado viendo, eso no va a ocurrir. Nosotros creemos que además hay que generar un empoderamiento de los usuarios, ¿cierto?, de los consumidores, para que puedan ser capaces de tomar mejores decisiones con la información disponible respecto a sus consumos eléctricos. Hoy la regulación eso no lo permite. No hay tarifas flexibles, ¿cierto?, no hay mecanismos de control para los consumos, para que la gente pueda eventualmente consumir más en horarios de menor costo. En fin, hay una serie de avances, desarrollos tecnológicos que otros países desarrollados ya han avanzado, pero que estamos viendo que otros países de la región, en América Latina, también están viendo este tema con importancia. Colombia, Uruguay, Perú recientemente acaba de lanzar su hoja de ruta y nosotros estamos quedando atrás. Sí, y esa experiencia de otros países a nivel regional, por ejemplo, ¿qué nos muestra? ¿Qué lecciones se pueden sacar de ahí? Mira, lo que nos muestra es que fundamentalmente el foco estaba puesto en tres grandes cosas, ¿sí? Por una parte, en la necesidad de redes más fuertes, ¿cierto?, más modernas, y que sean capaces de soportar esta mayor demanda, y la bidireccionalidad de los consumos. Lo que va a pasar es que ya no vamos a poder pensar a los usuarios como consumidores solamente, sino que también como agentes que son capaces de inyectar recursos a la red, y por lo tanto va a ser una red de necesidad bidireccional. Eso uno. Dos, como decía, mayor empoderamiento a los usuarios, ¿cierto?, para que sean capaces de tomar mejores decisiones respecto de sus consumos energéticos. Y tres, la posibilidad de habilitar que el futuro energético, llámese esto electromovilidad, generación distribuida, ¿cierto?, cuando hablamos de los paneles solares arriba de las casas, por ejemplo, sean capaces de llegar a los hogares. En esos tres elementos creemos nosotros que debiese estar el foco, y es lo que nos muestra también la experiencia internacional como los elementos centrales de cualquier reforma a la distribución que queramos llevar adelante. Sí, Juan, ¿y todo esto se abarca en una gran reforma a la regulación hoy día en materia de distribución? Nosotros creemos que sí. Como te decía, esta es una regulación que tiene más de 40 años sin cambios estructurales, que está diseñada para otros objetivos, fundamentalmente de cobertura de la red. Sin embargo, para los desafíos que tenemos hacia adelante, para mejorar la calidad de servicio de los usuarios, pero también para permitir, ¿cierto?, que este futuro energético llegue precisamente a los hogares, esa regulación hoy es insuficiente. Requiere cambios estructurales. Los últimos años se han hecho intentos por avanzar en este tema. No se ha podido por distintas razones, pero hoy el tiempo sentimos que se agota. Si no comenzamos hoy, vamos a llegar tarde. Bien, Juan, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Muchas gracias, Sebastián. Hasta pronto. Chao, buen día. 8:27, cerramos Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros. En minutos partimos Noticias Express junto a Fresia Soltov.